Ok. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Saludo para Luis Andrés, para Melissa, que llegaron muy puntuales. Respeto mucho que ustedes hayan llegado puntuales y vamos a dar entonces inicio a esta formación. Bueno, varios me escribieron y me decían, profe, por favor, es que juega la Selección Colombia, por favor, no nos deje nos dejen el partido de la Selección Colombia. Por eso se hizo pues como el traslado de la clase del día de ayer para el día de hoy. Pues respetando pues obviamente que todos somos colombianos y que de pronto nos apasiona esta parte del deporte. Luis Andrés, ahora sí me escuchas, ¿estás allí? Buenas noches, ¿cómo está? Claro que sí, lo escucho fuerte y claro. Qué bueno, Luis Andrés, es que ahorita te estaba saludando y bueno, me imagino que estaba haciendo lo del plan Buñuelo, que oye, qué plan sote el que nos propone Melissa, plan Buñuelo, imagínese, va a comer un buñuelito hasta ahora con un chocolatico y arrancar la clase hoy viernes para después Ya lo rematarla de hice. XAE. Pero es que ella Así hace plan buñuelo, pero no invita. No comparte, no, hágale. no comparte. No. Eso Venga es pa'l muy valle y complicado hágale. así. Para el valle, por un mentira, los valles los buñuelos somos ricos, ¿para qué son cosas? También Pues que ¿Y vinculamos los de a mi casi. mamá? Existen ¿Y los de encomiendas mi y no mamá? pueden mandar, si no pueden enviar el buñuelo, que mande la plata. ¿Y los de mi mamá? Te digo que son otra cosa. Bueno, pronto estaremos por allá por Cali entonces para mirar cómo quedan los buñuelos de su mamá. Hay que hacer que tenga todo, que no tengan motivos, que hasta para viajar hay que sacar un motivo. Ginette, ¿cómo estás? Buenas noches. Ginette, ¿me escuchas? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? Te escucho lejísimo. ¿Tú me escuchas bien? Se fue. Bueno, entonces, mientras tanto, con Melissa y con Luis, bueno, vamos a arrancar entonces. Espero que no hayan tenido inconvenientes, lo que es la clase pasada, en lo que fue la formación, digamos que los temas he tratado de darlos como de una manera como más holgada, de una manera como más simple, para que ustedes puedan presentar las evidencias. Veo que hay mucha gente que ha presentado las evidencias muy bien. También veo que están presentando ciertas actividades. Sin embargo, yo tengo una frase y es que debemos ir lentos, pero sin descanso. A veces cuando uno toma muchas pausas para presentar las evidencias, muy posiblemente llega la última semana y no, digamos que se vuelven los trabajos ya muy encima para poderlos calificar o para poderlos enviar. Por tal motivo, siempre recomiendo que vayan enviando por un trabajo, 2 trabajos por semana y así vamos solucionando el proceso. Por ejemplo, para esta semana, como ustedes pueden notar dentro del cronograma, pues tenemos 2 actividades. Nuevamente, bienvenida Ginette, que te estaba saludando, te escuchaba lejos, pero bueno, espero que ya tengas buena conectividad. Entonces, vamos a hablar, bueno, la pregunta que hice al principio, Melissa, no sé, Ginette y Luis, si han tenido alguna dificultad, cómo les ha ido con las evidencias, todo esto como para poder dar inicio a este proceso. Arranquemos con Ginette. Ginette, ¿cómo estás? Cuéntanos. Ginette. Bueno, entonces vamos con Melissa. Melissa, cuéntanos. ¿Has tenido dificultades con las Pues, evidencias? no, por mi parte no he tenido dificultades, pero me estoy poniendo al día, obviamente, porque como estaba hospitalizada y todo, entonces me tocó que dejar una parte atrás y tenía otras también evidencias de otros cursos que estoy tomando y del tecnólogo. Entonces me estoy poniendo al día, pero ya he venido adelantando divinamente. La plataforma está de Mil Amores. Bueno, perfecto. Hoy, la sesión de hoy creo que va a ser muy pertinente para ustedes porque, bueno, ya muchos saben utilizar lo que vamos, digamos que si se adelantaron al material, pero vamos a tratar de reforzarles y vamos a tratar de ayudarles para que lo hagan de una manera diferente. Luis, ¿cómo vas tú con el proceso? Profe, pues sin ningún inconveniente, gracias a Dios. Realmente, digamos que esta semana monté el trabajo algo tarde, porque estuvo bastante ocupado. Sin embargo, pues no tuve inconveniente para montar la actividad. Ok, perfecto. Hoy vamos a hablar entonces, no sé si hay alguien más, voy a mirar aquí dentro de la plataforma a ver si tenemos a alguien más en línea, como para poder, bueno, claro, tenemos a Tatiana, a Nuridis y a Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Tatiana,
¿Has tenido inconvenientes con las tareas, con los trabajos? No me contesta. Ok, Nuridis. Buenas noches, profe. No, señor, gracias Hola. a Dios, todo bien. Todo bien, ok, perfecto. Y tenemos a Vanessa. Buenas noches, profesor. ¿Cómo No he estás? tenido bien, gracias a Dios usted. No he tenido ningún inconveniente, pero sí bueno, la primera la envié un poco tarde y la segunda actividad la envié el último día a plazo, pero me dijo que, o sea, me parecía como enviada tarde, no sé por qué. No, mira, no te preocupes, eso es un formalismo del sistema y gracias por la apreciación. Resulta que cuando todos los cursos virtuales tienen que tener unos tiempos para poder como generar como una especie como de presión frente a los aprendices. Sin embargo, desde el cronograma ustedes saben que las actividades van desde el primer día de formación hasta el último día. Ustedes pueden enviar, digamos que yo hoy no presenté la primera semana y no presenté evidencias, no pasa nada. Llega la siguiente semana, que es la segunda semana, digo, yo voy a dejar para la próxima semana, me puedo atrasar otra semana. La tercera dije, no, yo me voy a atrasar otra semana. Ya le queda la última semana y me queda solamente un día, por ejemplo, para presentar. Tengo hasta las 11:30 de la noche y puedo mandar todas las evidencias. Al igual que yo puedo extraer el primer día y mandar todas las evidencias del primer día, eso también es válido. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Tatiana, te doy la palabra, claro. Tatiana, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Tatiana. Bueno, si nos puedes escribir, por favor, por el chat, ya que no tienes como el esquema, con muchísimo gusto te doy como la palabra. Listo, no hay problema, Tatiana. Inténtalo nuevamente. Activa tu micrófono e inténtalo. Bueno, hay otra persona que está levantando la mano, pero la bajó. ¿Quién es? Ginette, cuéntanos, Ginette. Ginette, activa por favor tu micrófono. Si tienen problemas en cuanto a la conectividad, digamos que en cuanto al tema de la conectividad en Internet, pues simplemente retírense de la sala y vuelvan a ingresar nuevamente con el enlace y posiblemente así se les pueda activar. Ahora, si están ingresando por Google Chrome, les recomiendo que entren o descarguen en su navegador el Edge, que es mucho más fácil. O si de pronto está lloviendo o algo y tiene alguna falla frente a eso, pues esos, digamos que por así decirlo, el mismo esquema de Internet. Entonces no hay ningún problema. Si me pueden escribir, también es válido, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre las técnicas de formación. Las técnicas de formación son muchas, pero vamos a mirar entonces el cronograma, qué es lo que nos determina el cronograma. El cronograma es muy importante reconocerlo porque allí son lo que nos demuestra son las evidencias que tenemos para lo que es la formación específicamente. Entonces voy a proyectarles. Ok, esta tercera semana dice con inspirado acento, analizar las técnicas pedagógicas y de pensamiento a través de su investigación en procesos educativos. Esto es lo que corresponde a esa actividad de esta semana. Vamos entonces a analizar esas técnicas pedagógicas. En otras palabras, como en resumen, heurística, vamos a hablar sobre lo que corresponde a las técnicas grupales, vamos a trabajar, por ejemplo, el mentefacto, vamos a hablar un poquito sobre esas técnicas que deberíamos utilizar para poder, por ejemplo, un mentefacto, una red mental, una red causal, por ejemplo, un mapa conceptual, digamos que esos temas que son como tan coyunturales que mucha gente muchas veces no lo sabe hacer. Y hay unas técnicas y como unas claves para poder hacer esos esquemas. Me sirve para trabajar procesos con mis aprendices en diferentes etapas de la vida y me sirve para trabajar procesos ya más, digamos, en posgrado y que normalmente se deben utilizar de una manera adecuada. Ahorita se utiliza mucho lo que son las redes sociales y las aplicaciones para poder hacer estos procesos, digamos, porque gráficamente se ven diferentes, se ven de una manera más adecuada. Yo siempre utilizo plataformas como Miro, como Trello, como Genially, como Lucidchart, como Pictochart. Son plataformas que me permiten trabajar todos esos esquemas de manera gráfica y más interesantemente. Y que me permiten adicional, pues como
tener un contenido que me va guiando frente a esos esquemas que yo puedo trabajar. Además del tema, que es importante poder tenerlo, yo puedo concretar cierta información. También recuerden que este proceso se adelantó. Hay 2 evidencias calificables. Hay una no calificable, no, hay 2 evidencias no calificables y 2 calificables. Las calificables, uno habla sobre la importancia de las técnicas de formación. A ver, ¿ustedes qué piensan sobre la importancia de las técnicas de formación? Después de ver el tema, ¿cuál sería la parte importante? Y el segundo es una implementación de técnicas formativas. ¿Cómo la van a implementar? ¿Cuál sería la estrategia para poder implementarlas? Las otras recuerden que no, son no calificables, por tal motivo no hay que hacerlas. Bueno, no es que no haya que hacerlas. Si ustedes quieren reforzar su conocimiento, es válido hacerlas. Esa actividad cierra el día 21 de noviembre. Y nos quedaría solamente una semana después de esta formación, nos quedaría la próxima semana, el último día de formación. Pues con ustedes cerramos este bloque formativo, cerramos este bloque de capacitaciones, lo que corresponde a este año. Y pues lo importante es que ustedes el 28 de noviembre, exactamente hasta las 11:30 de la noche, tengan el plazo máximo para poder presentar las evidencias. Recuerden la teoría del 50+1. Si son 6 actividades, pues lo mínimo que hay que hacer son 4 para poder, digamos, pasar, por así decirlo. Lo específico es que tengas todas las actividades. Pero digamos que si no, pues me tocaría irme por la regla del 50+1 para poder hacer mi ponderación y mi calificación en el centro de calificaciones. De eso hay que hablarles también, que le hablaré la última semana, pero es sobre todo muy importante que ustedes tengan como hincapié y digamos como un refuerzo frente a lo que vamos a trabajar esta semana y lo que se va a trabajar la próxima semana. No son tareas difíciles, son tareas muy fáciles. Yo ya les hice una tarea para que usted la tengan como resumen, como una especie como de estilo de aprendizaje de observación y que puedan captar una idea y un mensaje para que ustedes puedan transcribirlo. Yo agradezco a todas las personas que están presentando puntualmente las evidencias. Me parece oportuno hacerlas, pero por favor, como les digo, no se dejen coger la tarde con estas evidencias. Bueno, muy bien, entonces vamos con el material de formación y en el material pues ustedes van a encontrar directamente todo lo que vamos a trabajar frente a la información del día de hoy. Dentro de ese material de formación les voy a compartir aquí la pantalla para que puedan ver. Espero que estén viendo. Siempre que ustedes van a arrancar un proceso, gracias. Siempre que si vayan a arrancar un proceso pedagógico, miren lo importante de lo que es un mapa conceptual. Cuando arrancamos en un mapa conceptual podemos encontrar primero varias cosas importantes. Los mapas conceptuales se definen de acuerdo a una estructura sobre los artículos que tiene o las palabras de enlace. Esas flechas tienen unas palabras de enlace que relacionan las palabras y que le dan una importancia a todo el contexto. Pero, ¿qué es importante de esto? Antes de hablarles técnicamente de lo que es el mapa conceptual, me gusta que ustedes vean aquí qué es todo el contenido que tiene este material de trabajo. En este caso vamos a hablar de las técnicas de formación que dependen de lo que si son individuales o colectivas, porque se transmiten a través de esos conocimientos, de cómo vas a hacer la transmisión y cómo va a ser la concreción de esas ideas. Para lo cual, para cuando yo voy a manifestar una idea, si es una técnica individual, una técnica colectiva, yo tengo que utilizar estrategias como Mentefacto, mapa conceptual, red causal, mapa mental, diagrama de Venn, el organizador de cíclico y la heurística, entre otras. Existen muchas técnicas, pero yo voy a tratar de explicarlo de una manera suave. Solamente estoy como redondeando un poco las ideas para que ustedes puedan tener gráficamente el esquema. Ahora, existen unos ejercicios prácticos y de creatividad, donde se trabaja el pensamiento lateral y el pensamiento vertical. No sé si ustedes recuerdan la semana pasada que hablamos un poquito frente a eso y se habló, no sé si hubo con ustedes, que hablamos un poquito sobre la programación neurolingüística en la formación, que hay unas características importantes para poder utilizarlas con las personas. Y que hay actividades que aumentan la creatividad, hay actividades que manejan la razón y tienen que ver con el proceso de solución de problemas, donde se están las inteligencias múltiples, en este caso la espacial, la numérica y la lógica. Eso, en otras palabras, por así decirlo, voy a tratar como de resumirle ciertas circunstancias. El hemisferio izquierdo digamos que mi cerebro, el hemisferio izquierdo, es el que maneja la parte de la creatividad. ¿Sí? El hemisferio derecho maneja la creatividad, el hemisferio izquierdo maneja la razón. Por tal motivo, si ustedes tienen algún tipo de inconvenientes frente al tema de creatividad, yo siempre recomiendo hacer actividades que me manejen y me desconecten las otras partes del cuerpo, precisamente para comenzar a activar otros sentidos.
El activarme constantemente, el estar indagando, cuestionando, utilizando técnicas, me va a permitir llegar más fácilmente a un camino. Si estamos hablando de aprendizaje significativo, nuestro enfoque siempre va a ser de encontrar cuál es el resultado de un problema que me estoy planteando, a través del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, que sería una buena estrategia. Podemos utilizar muchos caminos para poder llegar a ese fin, pero la pregunta es cómo generar esos procesos que me lleven a ese cambio mental, a ese cambio de transformación. Cuando yo le pido una evidencia a un aprendiz, que sería una de las claves importantes, si yo le enseñase a un aprendiz desde el inicio cómo utilizar estas técnicas, cómo hacer que ellos hagan un buen trabajo, sería lo adecuado, sería lo ideal para que así mismo los pueda medir. Yo no recomiendo hacer una calificación cuantitativa, yo recomiendo más bien hacer reacciones cualitativas y o más bien de carácter de observación. Yo cuando evalúo debo hacer una observación directa o una observación indirecta. Sin embargo, si utilizo la etnografía para hacer todo el esquema, o sea, una observación etnográfica donde yo pueda destinar el tiempo para ver qué pasa después de, con derecho a presunción, con derecho a decir, puede pasar esto sí, ¿sí? Que sería la respuesta. Si yo hago esto, ¿qué pasaría si? ¿Sí? O si hago esto, va a pasar tal situación. Puedo llegar a suposiciones de lo que va a encontrar. Pero si yo alcanzo a observar también mi escenario, me permite comprender un poco más de qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si hay problemas, si hay errores, si hay causas, si hay, por ejemplo, riesgos que me permitan o que me impidan generar mi actividad de manera adecuada. No solamente las actividades que estamos trabajando para el uso del pensamiento, digamos que tienen que ver solamente con cuando yo utilizo el código de colores, cuando yo utilizo cosas muy cargadas, cuando digamos que el pensamiento está erróneo. Yo lo que debo hacer normalmente es comenzar a desligar la información y comenzar a utilizar técnicas que me permitan fresquear, que me permitan como reducir un poco el impacto gráfico o el impacto textual que tienen mis flyers, que tienen mis cuartillas o que tienen pues como esas presentaciones que yo manejo. Técnicas facilísimas, por ejemplo el ideograma. Mucha gente podría arrancar con un tema de un ideograma. Un ideograma no solamente es a través como de ideas, y yo ideas, no, tiene que ver más con un dibujo planteado para explicar un tema. Yo puedo dibujar un pájaro, ¿y cuál sería la parte principal del pájaro? Pueden ser las alas, puede ser el pico, ¿cuál sería para ustedes la parte principal? Entonces, lo primero que tengo que hacer es comenzar a desligar cuál es el nivel de importancia de algo. Por ejemplo, yo puedo dibujar un árbol y para muchos entonces sería la raíz la parte más importante. Entonces, la raíz sería como el planteamiento del problema o el nombre del título del lo que esté trabajando. El tronco formaría como la parte estructural, como la parte del desarrollo. Las ramas comenzarían a contarme un poco como esas anécdotas o como esos subtemas o cómo se va abriendo, digamos, por así decirlo, el tema, y los frutos serían como las conclusiones que podría sacar. Si yo comienzo a trabajar esquemas como esos gráficamente o esquemas para que los niños, o para que los jóvenes, o para que los adultos comiencen a pensar de acuerdo a sus perspectivas y pensamientos, puedo comenzar a darle a entender temas un poco más fácilmente. Mucha gente se bloquea cuando toda la información es textual. Por eso hay que darles ciertas técnicas para que ellos puedan entender sus temas a consecuencia de sus propios conocimientos. En eso serían como las verdaderas estrategias de todo este proceso. Entonces, si me voy directamente al material, voy a mostrarles aquí rápidamente como el texto, digamos que nos lleva como una información como que debemos implementar, que debemos procesar, dándonos como la importancia de que debemos elegir unas buenas técnicas para que haya una transmisión de conocimientos adecuada, que yo pueda enseñar habilidades y que pueda cambiar actitudes. Ojo con eso, porque cuando yo cambio actitudes, digamos, esos comportamientos van a ser un poco más amenos y ahí yo estoy construyendo un ambiente. Y cuando hablo de la palabra ambiente, no solamente de espacio físico, es la creación del estado situacional o el estado de las personas en un medio ambiente, en un recurso. Entonces, bueno, qué bueno, estamos en este lado, pero estamos como contentos, estamos relajados y estoy dándole como esa capacidad a los demás a que puedan hacer un análisis. Por eso desde niños tenemos que enseñarles a las personas a que hagan análisis, que hagan argumento. Entonces, cuando yo utilizo estrategias como la estrategia de la creatividad, como la estrategia de la innovación, como la estrategia, bueno,
todo depende de la variación que tenga mi conocimiento frente a ellos. Entonces, la imaginación, la contrastación de eso que yo estoy queriendo saber con la realidad, me permite abrir nuevos mundos y me permite como vislumbrar un debate y decir, bueno, ¿qué piensas y cómo piensas? Mucha gente piensa cómo piensa por la tradición oral, por lo que me han enseñado, porque lo que me enseñó mis papás, lo que me enseñó mi antiguo profesor, y eso se viene transmitiendo normalmente. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer normalmente? Es aprender a escuchar. Los seres humanos oímos y es percibir un sonido. Pero cuando escuchamos es darle una interpretación a un sonido. Entonces, cuando damos una interpretación es cuando yo logro mirar, digamos que la persona dice, está dando una explicación de cómo entendió un tema, pero está confundido. Ahora, ¿cómo hago yo para abordar a esa persona que está confundida? Normalmente, uno debe tener tacto. Y entonces decir, pues con buenas palabras, decirle, mira, el pensamiento tuyo puede que esté confundido por esta situación. ¿Qué pasará si lo miras desde esta perspectiva? ¿Sí? Mire, que en otras palabras, con mucho tacto le estamos diciendo, no es por ese lado que se debe pensar, más bien busca este camino para ver si logras otro tipo de información. Un libro que les voy a recomendar se llama El dado de las 7 caras, creo que ya lo recomendé, El dado de las 7 caras de Luigi Valdés. Pensar de una manera diferente, confrontar la vida de una manera diferente y eso me permite llegar a buenas coyunturas en cuanto a lo que es la información. Ahora, dentro de la pedagogía existen dos tipos de técnicas, ya saben, la grupal y la grupal o colectiva o la técnica individual. La técnica grupal, digamos que se enfoca como la interacción de construir un conocimiento a través de debates que yo voy a utilizar como, por ejemplo, cuando voy a hacer como una construcción de pensamientos donde uno esté en contra y otro esté a favor. Eso es muy importante. Cuando yo construyo un pensamiento colectivo, pero lo más importante de estas técnicas es que yo tengo que hacer siempre un cierre. O sea, mi misión, aparte de guiar el proceso, es concluir, de generar una idea colectiva, concluyendo lo que dicen todos y la aceptación de los conocimientos grupales. Ahora, si yo voy con una técnica individual, esta técnica, digamos que se enfatiza en lo que es la transmisión, en la transmisión de conocimiento individual. Cuando tú estudias independientemente, cuando tú haces, por ejemplo, un trabajo de investigación donde cada quien por su cuenta presenta una participación de una construcción de ideas. Entonces, yo construyo mi idea a través de cómo me voy yendo en información. Por eso, en este punto de la transmisión de ideas individual, yo siempre recomiendo que le enseñemos a los aprendices a buscar referentes. ¿Cómo haces tú para buscar un referente bibliográfico? ¿Cómo haces tú para captar un esquema diferenciado de quién es el que lo pensó antes de? Cuando yo hago una investigación, lo primero que debo hacer es quiénes han escrito frente a ese tema, quiénes han postulado algo frente a ese tema, y no solamente en español, porque recuerden que existen muchas universidades, existe mucha gente en el mundo que puede estar viendo frente a ese tema, y es posible que yo pueda abordar más bien un problema desde algo que ya haya avanzado alguien más. Y desde ahí llega digamos, un principio importante. Aparte que estoy respetando al autor, estoy dándole como mi marca registrada a algo que va a ser nuevo, algo que partan de lo demás. La gente actualmente por la tecnología, por este tema de la inteligencia artificial, está siendo muy facilista. Entonces están perdiendo la capacidad digamos que pensar o de debatir o de analizar algo que pueda pasar, porque el sistema muy posiblemente lo puede hacer por ustedes. Pero ¿qué es importante? Escuchar de voz populi qué es lo que pasa. Yo por eso utilizo la técnica diferente, y es que cuando me ponen una tarea de esta manera en un grupo de formación técnica titulada, yo les digo, vamos a hacer una cosa, háganme un video como lo estoy haciendo en este caso y explíqueme el tema. Obligo a la persona necesariamente a leer el tema, así sea que tenga un texto aquí al frente de él, y entonces tiene que leer el texto. Por inercia está recordando la información, y como está haciendo el video, va a quedar, cuando lo tenga que editar, va a quedar registrado el esquema. Por tal motivo va a tener una repetición y repetición y repetición de lo que hizo en la edición. Por tal motivo va a recordar un poco más la información, que cuando llegue la presentación, llega el video, vemos el video, muy bien, yo puedo evaluar su gesticulación, puedo evaluar su observación, puedo evaluar su tono, puedo evaluar sus altibajos, su ritmo vocal, su respiración, su potencia pulmonar, todo eso lo puedo evaluar, y aparte puedo evaluar el contenido temático, que cuando yo estoy enseñando habilidades para la vida, le estoy dando digamos, le estoy dando un doble
una doble aplicación a ese contenido que tanto queremos. No solamente, digamos que se llama se me olvida la palabra en este momento, digamos que una información involuntaria. Estoy enseñando involuntariamente otras cosas que digamos que da un significado muy importante en la racionalización y en el concepto de lo que es la formación. Yo no solamente debo formar las personas en parte técnica, debo formar las personas en parte integral. Y ahí es cuando le doy esas habilidades para poderse comprometer con un universo, no sé, puede ser pedagógico, un universo, no sé, de temas, de cualquier tipo de ramas. Y existe un tema que es muy importante que se llama la articulación, pero no solamente es la articulación de personas frente a un proceso, se llama articulación pedagógica. Entonces es que yo pueda, o la integración pedagógica, o integración curricular, que yo pueda unir a otros docentes que pertenecen a diferentes áreas para que todos hablemos el mismo idioma, que me ayuden a reforzar un tema específico. Eso se llama STEM, se está utilizando mucho. Que el profesor de matemáticas me ayude y yo le puedo ayudar a él desde el área de sociales, le puedo ayudar para que pueda fortalecer los conceptos, de dónde vienen las palabras o dónde vienen las letras, por ejemplo, por así decirlo, o de dónde viene la parte matemática, y así ellos van comprendiendo los temas más fácil y vamos todos creando un conjunto y armonización de la información. Así es que es fácil enseñar, y el de inglés puede reforzar esas palabras o ese esquema a través del idioma inglés, y entonces digamos que el de ciencias naturales a través de una huerta le podemos reforzar la parte matemática. En esencia, todos vamos encaminados al mismo principio, y eso sería una formación por proyectos que sería adecuado poderlo trabajar también. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacérmelas. Dentro de la información individual hay que trabajar mucho lo que es la motivación intrínseca. O sea, desde el yo interno, cómo trabajar el yo interno, cómo trabajar esa motivación, qué es lo que me lleva a poder generar esas estructuras de conocimiento, qué es lo que me motiva, yo por qué hago las cosas. Mucha gente mantiene desmotivada precisamente porque no sabe para dónde va, porque comienza a darle muchas vueltas a las cosas, y como le da tantas vueltas y tantas vueltas, no sabe cuál es su ruta, no sabe cuál es su fin. Por eso es importante siempre definir en mi acto pedagógico qué es lo que yo voy a enseñar. Ahora sí, si yo quiero hablar entonces de técnicas de formación, yo tengo que enseñarle a la gente cuáles son las técnicas de formación. Entonces, ¿por qué no arrancamos con el mapa conceptual? Mucha gente ya sabe que el mapa conceptual es como una relación de ideas, como relación de conceptos. Entonces, cuando yo relaciono conceptos, tengo que adecuarme. Espera que apagué el lápiz, pero bueno, voy a hacerlo aquí tengo que adecuarme, recuerden, a lo que es el principio del esquema. Un mapa conceptual, aparte de que tiene un tema principal, que estoy... pero ustedes no ven la señalación. ¿Ustedes alcanzan a ver cuando señalo? Bueno, lo voy a hacer de esta manera para poder que ustedes lo puedan captar. Cuando tengo el tema principal, ven que yo comienzo a enlazar información. Podría ser, digamos que significativamente, podría estar llevada a través de unos componentes y unas conexiones. Pero es importante siempre destacar que tenga unas palabras de enlace. En este caso, ustedes pueden notar que esto no encuentra palabras de enlace en muchas palabras, por tal motivo podría descubrir un esquema totalmente diferente. Ahora, ¿qué significa un círculo? Un círculo, ¿qué significa un rombo? ¿Qué significa un cuadro? Entonces, el cuadro es para generar como el esquema de resumen. El círculo sirve para estructurar lo que son los títulos. Los rombos sirven para dividir, para hacer como transformación de división, y digamos que allí es cuando yo comienzo a generar un diferente cambio en lo que corresponde a un verdadero mapa conceptual. ¿Sí? ¿Cómo interactúo con las palabras para poder dar un significado frente a esto? Ahora, recuerden que este cuadro se debe hacer con una secuencia, con una temporalidad, se tiene que hacer con una forma jerárquica. ¿Qué es lo que genera importancia para poder clasificar esa información y llevarla definitivamente a dar el significado que quiero transmitir? Eso por el lado del mapa conceptual. Mentefacto. Yo recuerdo cuando yo estudié ese tema, que es la parte central, es como la parte principal de lo que yo voy a trabajar como problema. Se hablaba que un mentefacto organiza y digamos que me da como una representación de información, como de una manera gráfica, pero es importante saber que existen tres palabras claves. Una es el tema, supraordinario, infraordinario
y la resolución. Entonces, lo supraordinario es que si yo tengo el tema principal, que en este caso sería reacción química, lo supraordinario es lo que está encima. O sea, ¿qué es el tema más macro frente a la reacción química? En este caso sería el cambio químico. No voy a hablar del cambio químico, pero pertenece al tema. Ahora, si voy en lo supraordinario, entonces, ¿qué tengo que decir ahí? Pues que tengo que decir que es la descomposición, síntesis, sustitución y doble sustitución. Bueno, entonces me está hablando de lo que está abajo de la información, que tampoco la voy a describir, pero que son puntos importantes o ramas importantes que debería trabajar. Ahora, en el lado izquierdo de sus pantallas, ustedes se van a encontrar qué es lo que se va a trabajar a través de la reacción química, los electrones de valencia, la poca energía, los elementos. Entonces son los temas que yo debería comenzar a variar, que podríamos llamar objetivos específicos, y por la parte de energía es como un tema que se genera como igual, que es cuál sería como un esquema que sea como símil a él, sería la reacción nuclear. Por tal motivo, sería algo del cual yo podría comenzar a transcribir mi información. Es un tema, el mentefacto, a pesar de que es un tema conceptual, podría enseñarme a analizar y a describir como ciertas características de lo que pasa frente a un tema específico. Esto es como para poder desligar temas. Es una estrategia para comenzar a desligar temas. Si yo voy a trabajar entonces una red causal, que sería como un siguiente esquema, yo tengo una clave para ello. La red causal para mí debe arrancar de abajo para arriba. ¿Cómo? Digamos que yo tengo que ir por la parte principal. Aquí usted la ven, por ejemplo, el infarto del miocardio. Y esta red causal es como una relación de eventos, cuando pasan muchos eventos, ¿qué es lo que enfocó el tema? Entonces, yo tengo el tema que es el primero, el planteamiento principal o el tema principal es el infarto del miocardio. Entonces, ¿por qué se produce eso? Entonces, se produce a través de una deficiencia de circulación cerebral o por una oclusión coronaria. ¿Cómo así? Entonces, ¿pero qué pasa con eso? Eso es porque tiene que haber una susceptibilidad del miocardio. Bueno, entonces, y eso me genera otros temas que van comenzando a desglosarse y comienzan a abrirse, como si fuera de manera jerárquica, pero de abajo hacia arriba, que sería la parte como más importante. Y me va llevando a desglosar y a desglosar como si fuera un mapa genealógico. Eso, así es cuando comienza a distribuirse un tema, y por eso se llama la red causal. Esta causa me generó otro evento, y ese evento me genera otro evento, y este evento me genera otro, y así sucesivamente, para que pueda entenderse una causa y una consecuencia. Recuerden que siempre que hay una causa, como un diagrama causa-efecto, siempre existe una consecuencia. ¿Listo? Y este también va asignado a través de flechas, que me lleva directamente. Pueden ser flechas que sean compatibles, o pueden ser flechas que me van aislando, pero cada vez que una flecha se me aísla del tema, me va a permitir abrirme un poco más de tema. Ahora, yo debo establecer frente a este esquema que yo pueda colocarle límites, porque si no, cada vez se me va a desligar digamos que el principio. Y háganlo como cuando ustedes dicen, voy a contarles una storytelling, voy a hablarles de una historia frente que le pasó a un señor que se murió. ¿Por qué se murió el señor? Pues resulta que el señor le dio un infarto, y el infarto fue producido porque le pegaron un susto, y ese susto fue directamente porque se cayó una teja y porque se estrelló un carro. Así se va contando la historia, y así ustedes van matizando y van estructurando su red causal. Si yo sigo bajando frente a los esquemas, yo puedo encontrar el mapa mental. Un mapa mental también, a pesar de que es una representación visual de conceptos y de relaciones, me genera, por ejemplo, ¿cuál es la idea principal? La pongo en el foco, en la parte central de todo el mapa, y desde ahí comienzo a desligar flechas que me van orientando como si fuera una lluvia de ideas, y me va estructurando todo un mapa, por así decirlo, y valga la redundancia, donde me permita analizar características de diferentes esquemas de lo que estamos hablando del tema principal. Me puede generar títulos, subtítulos, subdivisiones, etcétera. Y todo acompañado por flechas. Esta no necesariamente tiene que estar acompañado por palabras enlaces. Este simplemente es un mapa como estructurado que me va llevando como si fueran ríos, que me van llevando la comunicación en diferentes espacios, que sí es muy importante en el mapa mental, y ustedes lo están determinando acá. De cada vez que yo ramifico, le debo cambiar el color. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque así me comienza a subdividir los temas con niveles de importancia, y gráficamente se puede ver muy interesante, y que pues, se puede ver, digamos que esquematizado
más sencillo para poder explicar un tema, y así la gente puede, digamos, si ustedes quieren, después de un mapa mental, quieren subdividir trabajos utilizando la técnica rejilla, es muy válido. Eso pueden utilizarlo fácilmente. Existe un esquema que se llama el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es lo que están viendo como el esquema de las dos esferas. El diagrama de Venn es lo que muestra, por ejemplo, un esquema de similitudes y diferencias entre conjuntos. Entonces ustedes pueden acomodarse frente al esquema, y cuando se cruzan los círculos generan como una similitud, o pueden colocar también una diferencia frente a lo que ustedes quieran hacer, como comparar características entre los dos estados. Por ejemplo, un hombre y perro, ¿cuáles serían como las características o las diferencias? Todo depende de cómo ustedes lo quieran plantear desde el enfoque, digamos que el enunciado que ustedes ponen. Voy a colocar la característica de la visión humana, características entre el hombre y la mujer, o las diferencias, o qué es lo que los componen, qué es lo que los complementa. Eso puede ser como para poder dar un análisis diferente a un tema. Digamos que puede ser una ayuda. Si seguimos con el esquema, hay uno que se llama organizador cíclico. El organizador cíclico es como una secuencia repetitiva. Ustedes pueden ver donde aquí siempre se plantea como el esquema del problema. Si yo estoy hablando de problemas, estoy hablando de necesidades. Y cuando hablo de necesidades, me puede generar una hipótesis, una formulación de hipótesis. Después de que yo formule una hipótesis, hago una verificación de hipótesis. Pero si la verificación de hipótesis está bien, puedo ir directamente a reconocer que existe otro problema. Cuando se habla del planteamiento del problema, el verdadero problema es cómo plantear el problema. ¿Será que sí estoy abordando el verdadero problema, o solamente estoy llegando a un punto de un problema? Entonces, aquí es cuando yo busco los nuevos cuerpos de los conocimientos. Entonces, esto siempre se va a repetir, porque va a ser un proceso de evaluación constante que siempre me va a llevar al mismo punto, de seguir evaluando y poder construir un nuevo cuerpo de conocimientos o un nuevo problema, y para volver a construir una formulación de hipótesis y una verificación de hipótesis, y nuevamente otro problema, y así sucesivamente voy creando el esquema. Existe otro que se llama la heurística. La heurística es, digamos, una guía, es un esquema que esto es guía el aprendizaje a través de unas preguntas centrales. Como ustedes pueden ver, existe una pregunta central o dos preguntas centrales que me permiten estructurar el esquema. Entonces, el problema a estudiar son estos dos que basan el proceso de las preguntas. Lo llamaríamos en una guía de trabajo como una pregunta problematizadora. Entonces, vamos un lado del lado izquierdo, que es la forma de pensar, ¿sí? ¿De qué forma se puede estudiar el problema? Y por el lado del hacer, que aprendió. Entonces, uno me va a generar como una especie de diagnóstico basándose en el esquema del hacer. El otro en pensar cómo lo puede estructurar. Entonces, siempre que yo hago una pregunta inicial, una pregunta central, siempre debo, en la parte de pensar, construir un esquema a través de las mismas preguntas. ¿Qué otra cosa me puede construir como pregunta para poder abordar un tema, para poder llevar a la resolución de un tema? Eso es lo importante frente a esta técnica, frente a la heurística. Y recuerden que también tiene etapas. Yo siempre debo colocar una pregunta, y lo ideal es que la parte del hacer haga como una justificación de esa pregunta. ¿Listo? Allí en la heurística, pues hay muchas estrategias que uno puede utilizar, pero sobre todo es cómo debes determinar la pregunta, con qué verbo lo debes hacer, o en qué forma lo debes trabajar. ¿Sí? Recuerden que siempre es importante aprender a preguntar. Después aquí me habla sobre el pensamiento creativo, sobre la estimulación del desarrollo. ¿Qué es lo que me estimula el pensamiento creativo? El pensamiento creativo lo estimula como no solamente las nuevas ideas que puedan generar, sino la deconstrucción del conocimiento, innovar, no sé, como llevar a problemas cotidianos, problemas originales, qué es lo que motiva, qué es lo que yo puedo modificar. Esas son palabras claves que yo debo tener para cuando alguien quiera innovar. Entonces, si yo quiero innovar, yo le recomiendo la técnica Scamper. Se escribe con S. Scamper. Esta técnica la utilizan muchas empresas, Scamper, para sustituir, para cambiar, para aplicar, para modificar, ¿sí? Digamos que me permite construir un producto a través de la modificación y de pensar de qué pasaría si. Esa sería la gran pregunta. Entonces, es una habilidad que yo tendría para poder modificar, para crear algo, para incorporar nuevos enfoques, nuevas perspectivas, digamos que fomentar un desarrollo diferente a lo que yo esté haciendo, y para lo cual existen dos pensamientos: el pensamiento lateral, que es
Edward Bono. Edward de Bono entonces relaciona como con todos los procesos de la creatividad, como la perspicacia, el ingenio, ¿sí? Donde yo pueda conectar como un tema, como un problema desde ángulos inesperados, que yo pueda hacer la difusión de esa información a partir de un conocimiento previo, pero buscando como una creatividad, como una cualidad que me permita a las personas de manera innata trabajar como la resolución de problemas, como la resolución, es como eso que no es lo normal, ¿sí? Porque recuerden que lo normal no existe en psicología. Lo que es normal para usted no es normal para mí, lo que es lógico para usted no es lógico para mí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nos mandan a diseñar un nuevo producto, por ejemplo, para el hogar, entonces el pensamiento lateral, por ejemplo, usted dice, voy a hacer como un pensamiento inusual. Entonces, que voy a hacer una lámpara que purifique, por ejemplo, el aire. ¿Cómo así que una lámpara que purifique el aire? Sí, no, hay que pensar de manera, y aparte que purifique el aire, me ilumine la habitación. Entonces, cuando yo conecto esos pensamientos laterales, va a decir, ve, interesante lo que estás pensando. ¿Qué pasaría si yo hago esto otro? Entonces, la idea de conectar y de purificar podría ser una idea rara, pero que me puede conectar y me puede enfocar para otros principios. Así se funciona el pensamiento lateral. Y si yo hablo entonces del pensamiento vertical, eso es de Joy Guilford. Joy Guilford entonces está orientado no solamente a la resolución de problemas, sino que se enfoca en la mente con un pensamiento más lineal, como más restrictivo, como que yo estoy evaluando posibilidades dentro de un contexto de un problema, pero el pensamiento tiende a llevar como que las respuestas sean previsualizadas, de que que las respuestas sean predecibles, que sean automáticas, ¿sí? Entonces, cuando el pensamiento es muchos dirían como se llamaría un pensamiento lógico. Entonces, recuerden que cuando es lógico, lo que es lógico no existe, pero si la gente quiere pensar de manera vertical, están como resolviendo un rompecabezas numérico, que todo tiene como unas pautas, todo tiene como un esquema muy cuidadoso para poder aplicar esas estrategias, ¿sí? Como para poder explicar como esas respuestas concretas. Entonces, yo debo, en ese pensamiento, utilizar como un paso a paso. Si usted sale del paso a paso, ¿será que puede volver a estructurar? Para eso hay una dinámica, por ejemplo, que uno le dice, bueno, hagan un jugo. Bueno, entonces ponen la gente prácticamente. Entonces, echen el agua, echen la fruta, ¿cierto? Echen el azúcar. Listo, ahora por favor saquen el azúcar. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se puede hacer? O saquen la fruta. No, es que ya no se puede sacar la fruta, ya está disuelta. Entonces la explicación es, siempre hay que llevar un paso a paso para las cosas, ¿cierto? O siempre se debe llegar a las estructuras por si, digamos, a equivocarnos. Digamos que el ejemplo puede ser un poco tonto, pero podría significarle que las cosas pueden tener también un orden, porque muchas personas a veces se saltan los conductos o se saltan las normas. Yo tengo una evaluación que espero buscarla y encontrarla y regalárselas, que dice, ¿usted sabe seguir instrucciones? Si sabe seguir instrucciones, muy bien. Por favor, coja una hoja, coloque su nombre. La gente coloca el nombre. Responda a la primera pregunta. Seleccione el punto B. Entonces, haga un círculo en el punto B. Haga un círculo en el punto C. Haga tal cosa. Y al final del coso dice, si leyó esto, por favor, no haga nada de lo que se dice. Y la gente ya tiene rayada la hoja estructurada, ya tiene todo lo que dice en la hoja. Entonces, si usted pretende seguir instrucciones, lo primero que hay que hacer es leer todo un contexto para poder definir si había que hacerlo o no había que hacerlo. Es una muy buena estrategia, es una muy buena trampa que me permite al inicio de un proceso decirle a la gente, siempre lea las instrucciones, siempre lea la letra menuda, porque es que en la letra menuda es cuando engaña a la gente. Por eso es tan importante definirlo. Ahora, hablamos de unas actitudes relacionadas, como un esquema fundamental de lo que es la vida. Entonces, por ejemplo, habla de una actitud espacial. ¿Qué implica la actitud espacial? Por ejemplo, como manejar formas, planificar objetivos, generar procesos de observación. Por ejemplo, un ejemplo sería diseñar una habitación, considerando pues de que los muebles tienen un espacio. Entonces, ¿cómo ubicarías tú los muebles en este espacio? ¿Será que no me caben? ¿Qué puerta debería tener? ¿Cómo acomodarías estas paredes? ¿Cómo la pintarías? Ahí estoy dándole como una actitud espacial. La gente comienza a ubicarse espacio-temporalmente, por así decirlo. Existe una actitud numérica.
Entonces esto involucra siempre procesos matemáticos. Entonces, ¿cómo resolver un problema rápido? Yo le podría preguntar no sé, Luis, Tatiana, cualquier personalidad. Luis, ¿cuánto mide el techo de su casa? Uy, este techo mide 2,5 metros. Ah, bueno, ¿y por qué 2,5 metros? No, porque es que no creo que cuando yo levanto la mano, yo mido 1,78 m, entonces levanto la mano y puedo tocar. Ah, entonces, claro. Entonces tiene una percepción numérica para poder generar también un espacio. Y entonces puede calcular, ¿usted cuántas personas cree que están en este auditorio? No, yo creo que rápidamente hay 50 personas. ¿Por qué tomo esa distinción? Ah, porque hay 10 sillas adelante y creo que hay cosas como esas me permiten numéricamente también llevar a recursos necesarios para construir digamos, una situación o generar una actitud diferente. Existe una lógica que también, digamos que esa lógica engloba como razonamientos abstractos, pues razonamientos, no sé, científicos, mecánicos. Cuando yo, por ejemplo, realizo un experimento, cuando yo, por ejemplo, doy una conclusión basada en hechos. No, es que vea, la lógica me dice que cuando están las nubes en oscuras y digamos que es porque va a llover. Es un fenómeno que se produce por esto, por esto y por esto. Yo puedo adelantarme a muchos casos y a muchos temas que correspondan a esos, digamos que a esas capacidades que tienen las personas en la parte lógica. Sin embargo, esa es una de las más delicadas, la actitud lógica. ¿Por qué? Precisamente por mi percepción del mundo, todo lo que yo he construido hasta el momento que me lleva a pensar como yo pienso. Y esa es una de las grandes o fallas o también uno de los grandes logros de las personas. Cuando la persona es muy leída, puede tener un concepto mucho más evolucionado y mucho más valorativo que los demás, sin decir que las personas que no hayan leído no tengan razón. Ahora, sí es importante mucha gente solamente ve una parte de una respuesta, solamente ve un enfoque. Es importante siempre ver varios enfoques para tomar como una decisión o como una intervención frente a lo que pasa en la vida cotidiana o en problemas cotidianos. Quiero mostrarles entonces, a partir de plataformas, cuáles son las plataformas que serían adecuadas. Yo les quiero enseñar, les quiero mostrar plataformas como estas. Lucidchart. Entonces, cuando yo escribo acá en internet, voy a apagar mi cámara para que ustedes se guíen solamente desde así. Lucidchart, para los que la tengan, excelente. Para los que no, pues no hay ningún problema. Simplemente ustedes se meten aquí y se registran. Este es gratuito. Inician sesión. Puede ingresar con cualquier cuenta. Lucidchart me permite tener muchas posibilidades. Ahora, yo me inscribo y como ustedes pueden ver, puedo hacer mapas mentales, diagramas de clase, flujos de procesos. Yo simplemente en la parte superior izquierda doy la palabra nuevo, le doy más. Y en parte de Lucidchart, entonces esto me permite, yo puedo hasta graficar. Si ustedes quieren alguna casa, ¿cómo les gustaría su casa? Así la pueden hacer. Tiene un esquema para hacer mapas. Yo puedo hacer mapas conceptuales, mapas, digamos que en plantillas tienen mucho esquema. Ya que estoy abriendo, pueden hacer organigramas, pueden ser una clase UML, que son, digamos que todas estas son dinámicas que yo puedo utilizar. Yo puedo hacer un esquema de lluvia de ideas, un diagrama de secuencias, un diagrama de Gantt. Para los que sean profesionales, o bueno, las personas que quieran utilizar un diagrama de Gantt es muy fácil de utilizar. Existe la palabra hito, y el hito es lo que sale después de una palabra clave, una palabra importante. Un diagrama de Gantt es fácil, es para manejar como un proyecto, como para manejar una planeación de algo, un árbol genealógico. Miren que esto tiene mucho material donde ustedes pueden hacer presentaciones mucho más bonitas y es muy fácil, solamente seguir los pasos. Abren la plantilla y después de abrir la plantilla, ustedes solamente colocan las letras reemplazando las letras que están allí. Eso es todo. Miren, como pueden ver ustedes, una especificación de un plano de una planta de oficina, no sé. Plataformas como estas son muy válidas. Les voy a mostrar otra plataforma para que ustedes la puedan tener. Esta se llama Lucidchart, la otra se llama Miro. Miro, solamente la palabra Miro. Igual ingresan, ojalá ustedes tengan activo su Gmail y le dan solamente que están de acuerdo, van a agregar una cuenta, simplemente una cuenta que ustedes tengan, Gmail preferiblemente, y entonces pues ustedes van a hacer una prueba gratis. Aquí pasa igual, mire, ustedes pueden hacer un marco de Kanban, pueden hacer una retrospectiva rápida, un mapa de punto de contacto del cliente, un creador de líneas. En esencia, ustedes pueden hacer, por ejemplo, un mapa mental también desde acá y es extremadamente fácil. Simplemente le dan tablero en blanco, cargan un tablero, o sea, un tablero es esto, es un espacio vacío,
donde ustedes solamente le colocan título. Recuerden que hay una palabra clave siempre en esto y es guardar. Entonces, guarden la información. Afortunadamente, cuando ustedes abren su correo, ustedes abren su correo, ustedes van a tener siempre en la nube esta información, les da una capacidad. Mire, por ejemplo, acá tenemos el Scamper para poder utilizar la plantilla de Scamper, lo que les hablaba ahorita. Mapa mental, una tabla visual, y es muy sencilla. Si ustedes me dicen, Edwin, por favor, explícanos frente a un mapa de esos, ahora una y explíquenos, yo con mucho gusto lo hago, por mí no habría ningún problema. Una línea de tiempo, cosas como esas se pueden utilizar dentro de esta plataforma y es muy, muy fácil de utilizar. Existen muchas plantillas. En Canva también utilizamos muchas plantillas. Me parece que Canva es una plataforma que es muy útil, que es muy fácil adicional. A mí me encanta trabajar ahí porque yo puedo hacer muchas cosas desde Canva. Yo tengo, por ejemplo, puedo hacer un proyecto desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Voy a mostrarles solamente, pero queda entre nosotros. Aquí pueden utilizar, por ejemplo, una infografía. Voy a tratar de mostrarles un proyecto que hice frente a una empresa con todo lo que tiene que ver digamos que con publicidad, que es válido. Eso después lo transformé a una cosa que queda entre nosotros que se llama Flipbook. Flipbook. Creo que la tengo aquí desde mi correo particular. Voy a tratar de abrirlo para que ustedes lo puedan observar. Después de que ustedes tengan cualquier documento en PDF, ustedes lo pueden construir en un libro, que cuando ustedes lo van a ver en el computador, ustedes ya lo pueden ver como si fuera un libro. Se llama Flipbook. Entonces, simplemente es un libro digital y es muy bacano y muy fácil de utilizar. Ustedes pueden solamente compartir el enlace y es una estrategia muy fácil de hacerla. Recuerden, solamente con los documentos en PDF. ¿Y cómo hacer los documentos en PDF? Háganlos en Canva y desde allí pueden utilizarlo. Aquí, entonces, voy a tratar de hacer el esquema para ver la información. Permítanme un momento, ya les voy a mostrar. Voy a tratar de compartirles desde ahí. Voy a compartir desde aquí, voy a comenzar a compartir la pantalla para que ustedes vean cómo funciona. El enlace simplemente se puede copiar con un esquema, un código URL. Simplemente todas las páginas me van a dar un código URL que ustedes pueden ver en este momento representado en el color azul. Yo lo mandé por correo, simplemente le doy clic allí. Como pueden ver, queda un libro. Esta, guiño, guiño, es una empresa que tenemos. Cuando le doy la palabra full screen, para que ustedes lo vean en pantalla gigante, van a encontrar que es el libro completo. Y cuando yo le doy clic al lado derecho, abre normalmente como si fuera un libro con el efecto de libro. Todo eso se puede hacer por Canva, tal cual como está. Las fotos las tomé yo, los esquemas los ajusté frente al proceso. Bueno, hay unas fotos que sí fueron estructuradas desde la página principal, pero todo este material sí corresponde, digamos, como a la estructura de cómo hacer un libro digital. Para libros digitales también existen muchas páginas. Yo también les compartí a ustedes creo que les debí ver clases, si no, hay una página que se llama iFindy, que esa página es un operador de inteligencias artificiales de aplicaciones que me permiten también trabajar con la inteligencia artificial y otros programas, trabajar muchas cosas que pertenecen al programa. ¿Cómo hacerlo? Simplemente ustedes abren en Google, ustedes pulsan AI como inteligencia artificial. No sé si les estoy proyectando, voy a tratar de proyectarles acá. Ya, creo que ya están viendo. Ahí Findy. Y ustedes cogen la primera. Este es uno de los mayores como directorios de inteligencia artificial.
Cuando ustedes van acá al tema de categorías, ustedes pueden darle categorías, todas las categorías, y van a encontrar categorías de todos los programas de redes sociales, de fotos, de programas para texto, para diseños, para música, para asistentes, para buscadores, para hacer videos, para hacer... Yo también hago videos, digamos, desde Canvas, básico. Si ustedes pueden bajar, por ejemplo, Filmora, excelente. Para hacer logos, para hacer avatar. Entonces, por ejemplo, yo quiero utilizar un programa, por ejemplo, para hacer textos o para hacer fotos y arte. Le doy doble clic. Y al darle doble clic, aquí van a encontrar, dentro de la mitad, van a encontrar, dice, todos, gratis, freemium, free trial y pago. Ustedes van a la parte gratis, le dan clic en gratis y son todos los programas que ustedes solamente con darle clic los va a llevar al programa para hacer cualquier tipo de esquemas. Ojalá ustedes puedan enseñar estos aprendices, porque ustedes no van a ver la capacidad que ellos tienen para poder crear mucha información y muchas cosas, que no solamente se basen en las técnicas de formación, que se puedan basar en muchos más contextos para que los trabajos siempre sean mejor de lo que ustedes crean, mejor de lo que puede ser. Entonces, plataformas como esas son muy válidas. Para hacer infografía, PictoChart, para hacer infografías, Genially, también es una página válida. Entonces, plataformas como estas son muy buenas para poderlas trabajar y espero que hoy, desde hoy, las comiencen a utilizar porque son muy útiles. Preguntas, dudas, inquietudes, estoy para recibirlas en este momento. No, profe, excelente. Muchas gracias por toda la información. Con mucho gusto. Bueno, qué bien. ¿Alguien tiene algo para aportar o para decir, para criticar? Me diga, Edwin, usted habla muy rápido. O alguna cosa. Díganme algo, por favor. No, profe, ahí ya con la explicación proyectada, súper claro. Ok, perfecto. Entonces voy a darles... Cuéntame, Vanessa, cuéntame. Yo quería comentar algo, pues, que me parece muy interesante este espacio porque, bueno, o sea, a nosotros, bueno, a mí que como futura docente y como docentes, la mayoría aquí, o sea, esto es muy enriquecedor porque nos permite, llevar esas, o sea, salirse de la zona de confort, de lo común que normalmente utilizan plataformas como Canva, ¿cuál otras? O sea, PowerPoint, o sea, plataformas comunes. Entonces, me gusta esta parte donde usted nos dio esa lista de plataformas. Con muchísimo gusto, la verdad. Y tengo más, la verdad, tengo muchas más. Programas que deberían utilizar, que deberían saber. Por ejemplo, utilizar Audacity, Me utilizar, por gustaría, ejemplo... Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Qué pena. no, ya habla Vanessa. Me gustaría si usted podría enviarnos una lista, no sé, al grupo de WhatsApp, le agradecería. Ese es el regalo que yo les doy normalmente al finalizar el proceso. Entonces, con mucho gusto voy a tratar de hacerlo. La última sesión les doy ese regalito para que ustedes tengan otro tipo de aplicación. Estoy construyendo ese esquema, sí, pero sí tengo hartas que les puedo compartir. De cómo hacer avatar, de cómo hacer... Lo que pasa es que eso no pertenece a esta formación, pertenecería a otra formación, pero yo no soy egoísta con el... Oye, ustedes son los últimos de mi lista de aprendices. Entonces yo siempre consciente, digamos, como regalo de Navidad, les daré ese esquema, no hay ningún problema. Y en serio, es súper útil para cualquier tipo de estudio, la verdad, para cualquier área. Es más, conozco páginas hasta para hacer que ustedes, ay, profe, es que yo estoy en jardín infantil o estoy en preescolar y no sé, estoy repitiendo muchas cosas. Tengo páginas que tienen las cartillas con dibujos de todos los muñequitos, de todas las cosas. Es que yo les podría enseñar cómo hacer avatar sencillo, cómo hacer avatar complicados, cómo hacer caricaturas para que las clases de ustedes sean diferentes. Utilicen Pixton, por ejemplo. Pixton es una plataforma bacanísima, muy bacana para hacer caricaturas gráficas. Entonces la pueden imprimir en PDF y quedan geniales para presentar, digamos, en un televisor o para presentar en diferentes partes. Es genial. Yo utilizo, por ejemplo, en Filmora, yo hago presentaciones a 3 cuadros o a 4 cuadros, donde puedo hacer el ángel y demonio, donde puedo hacer cosas, por ejemplo, que me habló por este lado alguien y por este lado me habla otro alguien, cosas como esas, cambiarle colores. Si utilizo Audacity, puedo cambiar mi voz, puedo colocarle voz de ardilla, puedo colocar una voz más grave, una voz diferente. Tengo programas como diferentes de inteligencia artificial que me permiten hablar con la voz de Homero Simpson o hablar con la voz de otro personaje, cosas como esas son fáciles de utilizar. Y esos que les compartí ahorita pueden ser canales para hacer todo eso. Bueno,
Eso es solamente que comiencen a distribuir su formación. Ahora, si quieren hacer dinámicas, pueden utilizar Will Decide, que es una rueda, como rueda la ruleta que ustedes conocen. Colocan los nombres a través de una página de Excel, los nombres de los aprendices, y le dan girar. Y, ay, que salió Tatiana. Tatiana, mire, usted fue la afortunada en pantalla, entonces, ¿qué opina frente a tal pregunta? Y así pueden hacer dinámicas las formaciones. Es, digamos que, algo que podrían utilizar. Bueno, voy a mostrarles entonces, a continuación, cuál es la tarea que tienen que resolver y cómo la resolverían. Decíamos en el cronograma que había una evidencia que se llamaba la implementación de técnicas formativas. Y recuerden que ustedes son asesores o consultores pedagógicos de una institución que se llama LPQ High School. Entonces, frente a eso, existen unas técnicas, hay una pregunta, y entonces esas preguntas, pues simplemente usted le van a dar una respuesta. Yo aquí les di como unas respuestas, entonces utilicé una técnica de análisis comparativo, otra técnica de aprendizaje basado en proyectos, y les hice un mapa mental que lo hice en la plataforma que les mostré ahorita, que era Miro, que es, digamos que si cogemos este enlace, simplemente, mire, lo pegué, y desde el mismo documento simplemente me lleva al mapa que les construí para que ustedes vean cómo se construye el mapa. ¿Sí? Entonces, esta es la primera evidencia, ¿cierto? Es la construcción de un tema y el mapa mental, ¿sí? Que me habla sobre esa estructura. Y la segunda evidencia, esta es una, que es fácil, es muy fácil, solamente hablar sobre el esquema. Y la segunda, hablamos de la importancia de las técnicas de formación. ¿Por qué es importante estas técnicas de formación? Antico. ¿Por qué, perdón? ¿Por qué es importante esas técnicas de formación? Antico, estoy más enredado que el pelo del pibe. No, profe, ya nos confundió. Hay dos evidencias. La implementación de técnicas es también de la formación del Instituto de Formación LPQ High School. Simplemente es la presentación de técnicas de formación. ¿Por qué son importantes las técnicas de la implementación de las técnicas? Por ejemplo, es importante implementar un mapa conceptual porque eso me permite hacer esto y esto. O es importante hacer una heurística porque es esto, esto y esto. Digamos, así es como ustedes pueden utilizarla. Entonces yo, por ejemplo, usted diría, yo tengo la asignatura de arte. Entonces voy a utilizarles, por ejemplo, una red causal para que me digan de dónde viene el arte. Cosas como esas, para aprender de historia a partir de una técnica formativa. Solamente es eso. O sea, lo que les mostré el día de hoy, no vamos a salirnos como ese esquema, pero cómo aplicarlo desde su formación, desde lo que ustedes tienen como asesores de del LPQ High School. ¿Listo? Son preguntas que aparecen dentro del sistema y eso es todo lo que van a responder. Para lo cual, entonces aquí viene la técnica, por ejemplo, que tenemos aquí, la técnica de aprendizaje basado en proyectos y todo está. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, claro que sí. Entonces aquí solamente hice un mapita mental muy cortico, donde se habla sobre la historia del arte, mira que lo dice, sobre fomentar el desarrollo del pensamiento, la creatividad del contexto en la historia del arte, hice un análisis comparativo de la técnica 1 y explorarla, contrastar, y la técnica fomenta la investigación. Y por el otro lado, la técnica 2 hablaba de un aprendizaje basado en proyectos, donde discriminar la información. Mire, lo mismo que tengo en el archivo, simplemente lo discriminé en un mapa mental, o sea, hablé de la técnica, pero la apliqué. Ay, qué bueno utilizar la heurística. Bueno, muéstrame cómo se utiliza la heurística en una clase suya. Ay, qué bueno utilizar un mapa conceptual. Bueno, entonces, ¿cómo lo utilizarías? Es la evidencia y mostrar cómo lo haces. Entonces, uno habla de la importancia y el otro es la implementación de esas técnicas. Si les queda más claro, igual ya se la estoy compartiendo aquí por el WhatsApp para que ustedes la tengan y observen qué podrían hacer. Y eso es todo. ¿Les parece bien? Excelente. Ok, qué Listo, bueno. profe, gracias. Con mucho gusto. Oiga, yo siempre los consiento mucho, ¿cierto? Entonces, yo espero que todo esté muy bien. La verdad, les agradezco mucho por estar en este día de formación. Sé que es un día que muchos de ustedes podrían estar haciendo otras actividades. Yo creo que ya es justo y necesario. Pueden salir a rumbear o a pasear o a descansar para poder tener el día de mañana con toda la energía y con todas las ganas. Que mi Dios me los bendiga a todos. Nos veremos, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 8 de la noche para la última sesión
Espero que sea muy productivo. Vamos a ver qué puedo regalarles adicional. Voy a arrancar la clase, por ejemplo, con un avatar para que ustedes sepan cómo hacer un avatar facilito o hacer, no sé, es que ustedes me dicen cómo los puedo guiar. Listo, profe, no, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, Luis. Bendiciones para Gracias, usted y para profe. todos. Señora, Gracias, feliz noche. lo mismo digo para ti. Que estés bien. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente, profe, hasta el jueves. Que esté Si Dios lo bien. permite. Ok, muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Chao, Roxana. Chao, Ginette. Chao, Doris.